Ningún libro ha sido tan amado, tan odiado, tan reverenciado y tan condenado como la Santa Biblia. Hoy damos inicio a este curso, las 28 creencias fundamentales de la Biblia. Abre tu Biblia allá en el libro de San Juan, capítulo 17, verso 17. Santifícalos en tu verdad, pues tu palabra es la verdad. Y en Isaías capítulo 8, verso 20 dice, a la ley y al testimonio, si no os dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Queridos amigos, la Biblia es la única fuente de verdad que fue inspirada por Dios, fue inspirada por el Espíritu Santo. Allá en 2 de Pedro capítulo 2, verso 19 al 21 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día se esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. La Biblia no es de inspiración humana. La Biblia es de inspiración divina. Por lo tanto, no hay que rechazar sus enseñanzas, porque rechazar las enseñanzas de la palabra de Dios nos trae condenación. El decir la Biblia no tiene ninguna validez, la Biblia es escrita por hombres, inspirada por hombres, esto nos lleva a condenación. Allá en 1 de Samuel, capítulo 15, verso 23. 1 de Samuel 15, 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idólatras la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Es importante, si tú estás escuchando el mensaje de Dios, si tú escuchas la palabra de Dios, si alguien te invita a escuchar la palabra de Dios, es importante que aceptes esa invitación, porque rechazar la palabra de Dios es desechar a Dios de nuestro corazón y de nuestra vida. Y si nosotros desechamos a Dios, Él también nos desechará delante de Él. Lo hizo con el rey Saúl. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Queridos amigos, la palabra de Dios es tan poderosa que puede transformar vidas. Es tan poderosa la palabra de Dios que hace que el hombre comience una vida nueva. Dice la palabra de Dios ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia, la palabra de Dios, tiene poder para transformar vidas completas. Tiene poder para transformar ese corazón de piedra en un corazón de carne. Además, en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23, a la letra dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios,
que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios nos ayuda a renacer de nuevo, nos ayuda a ser diferentes con tan solo estudiar, meditar, obedecer y someternos a la palabra de nuestro Dios. Dice 1 Pedro capítulo 2, verso 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Por lo tanto, no hay que rechazar las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, sino que hay que aceptarlas, porque ellas producen renacimiento y crecimiento espiritual. Y contiene además, la palabra de Dios contiene notables hechos científicos. Sí, escribió Job capítulo 26, verso 7. Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. La Biblia contiene hechos científicos. La Biblia dice que Dios cuelga la tierra sobre la nada. Y ahí en Job capítulo 28, verso 25 dice, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Jeremías 33, 22, como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar, se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David, mi siervo, y los levitas que me sirven. El aire tiene peso, lo dice la Biblia, lo leímos, y ahí el número de las estrellas son incalculables. Todos estos hechos científicos vienen en la Biblia, en la palabra de Dios. Así es que hay que estudiar la Biblia y no solamente estudiarla, tenemos que obedecer la bendita palabra de nuestro Dios. Dice San Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece a vosotros que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Isaías 28:13 dice, la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allá, otro poquito acá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Es importante, queridos amigos, que escudriñemos la palabra de Dios. Dios nos invita a estudiar la Biblia todos los días. Y no solamente estudiarla, Dios nos invita a obedecerla, a ponerla en práctica, a escuchar sus consejos y atender cada uno de ellas, porque por su palabra nosotros somos participantes de la naturaleza divina, porque dijo Jesús, ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué es la Biblia? Las Sagradas Escrituras, la Biblia, son el libro cristiano. Es la joya más preciosa del pensamiento y la cultura occidental. Más que eso, es la revelación de Dios al hombre. La Biblia en realidad es un conjunto de 66 libros reunidos en dos testimonios. El Antiguo Testamento fue escrito antes de Cristo y el Nuevo Testamento es la historia de Cristo y el desarrollo del cristianismo. Yo te invito, querido amigo, en esta hora, que tomes la decisión de estudiar tu Biblia. Si no tienes una Biblia, que tú puedas conseguir una Biblia, porque la Biblia
es de inspiración divina. Y ningún otro libro vas a encontrar en esta tierra que cuando tú lo leas, cuando tú lo estudies, esté presente el autor de ese libro. La Biblia es el único libro que cuando tú lo estudias, cuando tú abres para leer la Biblia, ahí está contigo el autor de ese libro, de la preciosa palabra de Dios. La Biblia, queridos hermanos, nos conduce a Cristo. La Biblia nos da testimonio de Cristo Jesús. La palabra de Dios nos ayuda a permanecer firmes, a tener fe, a tener confianza de que en este mundo, pronto aparecerá en las nubes de los cielos Cristo Jesús. Aquí está la promesa, aquí está la bendita esperanza en la palabra de Dios de que nuestro Señor Jesucristo vendrá a esta tierra por cada uno de nosotros. Así es que te invito para que estudies tu Biblia. Si no tienes una Biblia, consíguela y lee la Biblia todos los días. Haz de esto tu primer trabajo, porque Jesús dijo, ellas son las que dan testimonio de mí. Que Dios te bendiga.